Los testigos de Jehová están solamente reflejando, los testigos de Jehová están solamente reflejando algo que escucharon en otro lugar. El primero que dijo esta herejía de que si Dios no era, Jesús no era Dios, sino hijo, fue Arrio. Arrio nació, no tenemos la fecha exacta, pero fue por el 250 o 256 después de Cristo, y murió en el 336. Duró 80 años el varón. Pero Arrio no era un improvisado, hermanos. Era un teólogo. Era un obispo de Alejandría. El problema es que la gente cree que los herejes son gente ignorante. Y no, son gente preparada, que logran con esa preparación confundir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por no escudriñar la Escritura. Si usted está en la Escritura, está sobre la roca, no hay ningún viento de doctrina que lo mueva. Aunque le digan 1000 objeciones, usted tiene la certeza de lo que aprende. Por eso es importante saber quién era Arrio. Ese obispo empezó a enseñar que la palabra hijo significa creado por. Es decir, que si alguien es hijo de alguien, por lo tanto fue creado por el Padre. Punto. Tiene buenos argumentos. Porque él decía que Jesús fue creado basándose en el texto bíblico, que él fue creado antes del mundo, de que el mundo fuera creado, de los universos. Decía, la Biblia dice que él existía desde antes. Entonces dice, sí, porque Dios lo creó antes de todo eso. Lo que dio a entender él, y lo mismo que dicen los testigos de Jehová, es que Dios lo primero que creó es a Jesús. Y repito, se oye muy bien. Y que Jesús vino a este mundo, mandado por el Padre, para mostrarnos el camino a la salvación. Pero no es la cruz el camino. Que Él murió en la cruz para mostrarnos que cuando uno entrega su vida a Dios, Él te resucita, Él te levanta, siendo ahora tú un pequeño Dios. Entonces él decía que la divinidad de Jesús era porque Dios se la había dado o concedido en la resurrección. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, no era Dios. Tuvo divinidad hasta que entregó su vida por el Señor, dándonos a entender que nosotros tenemos que morir en el Señor. Y él usa un texto bíblico que dice, Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Entonces decía, Jesús viene a enseñarnos el camino, imitemos a Cristo. Y al imitarlo, usted empieza a convertirse en un pequeño Dios. Así lo dice Arrio. Y los testigos de Jehová por ahí lo enredan más o menos igual. Los testigos de Jehová por ahí lo enredan igual. Que era un ángel, no era Dios, y que encarnó en la carne, y después se convirtió en hijo, y como hijo creado se sienta a la derecha del Padre. El problema de muchos de estos herejes es que aunque tienen buenos fundamentos, se les olvida una regla de hermenéutica, que la Biblia no se contradice nunca. Y si Jesús hubiera sido creado, tenemos que quitar el Evangelio de Juan, porque en todo el Evangelio de Juan se demuestra que Jesús es Dios. Y yo creo que este Arrio no leyó Juan. Y cuando usted lee que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, él decía que había dos verbos: el verbo de Dios y el verbo Jesucristo, dividiendo
a la palabra y no a Dios. Inteligentes son buenos para hacer argumentos sin fundamento. Él enseñaba también que no tenía, por lo tanto, Cristo la misma sustancia que Jesús. Perdón, que Dios. ¿Por qué? Porque no podían compartir la misma sustancia al ser creado. ¿Qué pasó después? La iglesia se dividió, porque Arrio tuvo seguidores. Y tuvo grandes teólogos que le creyeron. ¿No les suena algo que está pasando hoy en día? Nos enganchamos con los herejes en lugar de con la palabra. Entre ellos hay un personaje que, si usted investiga en internet, se llama Eusebio de Nicodemia. Fue un gran teólogo que apoyó a Arrio. Pero Dios siempre tiene su remanente. Y hubo grandes opositores a Arrio. El mismo Alejandro de Alejandría, válgame, él era Alejandro, obispo de Alejandría, y uno que fue muy famoso que se llamaba Anastasio, que en esa época tenía mucho peso su palabra, tenía carácter fuerte y siempre daba fundamentos bíblicos. Cuando Constantino se enteró que estaba pasando eso, él acababa de oficializar la iglesia como cristiana, como la religión del reino. Se asustó, porque una iglesia dividida divide el reino. Él no quería que su reino terminara. Entonces hizo el primer consejo ecuménico junto a todos los obispos de todas las regiones de esa zona, que era el mundo conocido en esa época, y los metió en Nicea, en el primer concilio que se hizo de todos ellos para que arreglaran esa diferencia. Y tanto Alejandro como Anastasio destruyeron los argumentos de Arrio con la palabra de Dios. Y propusieron incluso que lo excomulgaran. Y nació ahí la fórmula que hasta hoy en día se predica, la fórmula hipostática, que significa que comparten en una unión ambas naturalezas, Dios y hombre. El único ser que ha existido en este mundo que contiene las dos naturalezas, la divina y la humana, es Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. Y se basan ellos en muchos textos. Pero tenemos que dar argumentos bíblicos, porque la ortodoxia cristiana se fundamenta en la Biblia. Resulta que lo que se le olvidó a Arrio fue investigar las raíces griegas. Ahora sí que no hebreas, las raíces griegas. Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego hay dos palabras para hijo: tecno y huios. Son las dos palabras para hijo. Tecno o tecnon significa hijo por fecundación o adopción. Es decir, Adolfo, me ando cambiando el nombre, es tecno, el hermano de ella, su hijo por fecundación. Si adoptaron acá a Angelito, sería tecno por adopción. No es de su sangre, pero lo aceptan como hijo. Y huios, que es el otro término griego para la palabra hijo, ambas palabras se traducen como hijo al español. Huios es el que se hace hijo por sometimiento en voluntad propia. Es decir, el hermano y yo somos gemelos idénticos. Menos por la panza. Menos por la panza, hermano, porque sí, ni modo, le gano. Nacimos al mismo tiempo,
en el mismo segundo, tenemos los mismos derechos de nuestros padres, somos hermanos, compartimos los mismos ADNs, porque venimos de donde mismo. Pero yo decido someterme a Él por voluntad propia. Y Él decide aceptarme por hijo. ¿Sabes qué, hermano? Yo no quiero, yo quiero depender de ti. Y Él dice, ok. Y yo me hago su hijo por sometimiento. Yo me hago su hijo porque decido obedecerle y someterme ahora yo a lo que Él diga. Eso es Dios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué término se usa cuando en la Biblia aparece hijo de Dios o hijo de hombre? Juios. Nunca van a encontrar usted en la Escritura tecno cuando hable del hijo de Dios o hijo de hombre. Incluso cuando habla que María va a tener un hijo, aparece el juios. Porque ahí podría aparecer el tecno, porque era un hijo fecundado por María. Aparece juios. Dándonos entonces luz que Jesús, hijo de Dios, por sometimiento de voluntad propia. Juan 1:12. Juan 1:12. Que lo tengan en el porque no cuento mucho. Amén. Ya no lo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí viene la palabra tecno. Los que reciben a Jesús, Dios les da la potestad de ser hijos, ¿por qué? Por adopción. Tecno. Él nos adopta como hijos. Él nos fecundó, Él nos crió, Él nos hizo, y ahora somos sus hijos por adopción. Marcos 8:31, adelantito, digo antes de Juan. Marcos 8:31. 8:31. Léalo, hermano. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? El Hijo del Hombre, Dios. Mateo 4:3. Los demonios reconocían a Jesús como Dios. Fíjese qué interesante. Y usted ve la Biblia cómo le decían, ¿qué haces aquí? 4:3. 4:3. Léalo, hermano. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras se conviertan en... Satanás, ¿qué le dijo? Dios. Tú que te sometiste al Padre, conviértese, porque él sabía que era Dios. Si no, ¿cómo le iba a pedir un milagro como convertir las piedras en pan? Solo Dios podría hacer ese milagro. Lo reconocía como Dios. Mateo 8:29, adelantito. Mateo, ¿qué? 8:29. ¿Se acuerda de los endemoniados gadarenos? Sí. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Si los demonios hubieran visto un hombre común y corriente, ¿le hubieran tenido temor? No. Claro que no. ¿Qué le están diciendo ahí? Hijo de Dios, pero en el Juyos.
Sabían que era Dios y que Él podía hacer lo que quisiera con ellos. Ve que como que se le dio un pequeño detallito a Larrio, ¿no? Ahora vamos a otro sitio, ya con eso vamos a cerrar lo del Hijo. Mateo 9:6, ahí adelantito, 9:6. Mateo 9. 9:6. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y este bendijo, hijo. Fíjese bien lo que está pasando ahí. Dice, a ver, léemoslo de nuevo. Dice, Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Quién es el único que perdona pecados? Jesús. Dios. Y los judíos lo sabían. Por eso, si usted lee arriba, criticaron a Jesús cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y le dijeron, ¿este quién es para perdonar pecados? Y Él les demuestra para que vean que el Hijo del Hombre, Dios, Él tenía la potestad. ¿Por qué? Porque era Dios. Él es Dios. Él es Dios, amén, perdón. Él es Dios. Entonces, el Dios nos muestra en Cristo que Él es Dios. No hay ningún argumento bíblico que diga que Jesús fue creado como una persona sin la divinidad. Por eso, en ese concilio nació la unión hipostática, un término que destruyó todo argumento contra Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, pero no creado, sino por voluntad propia. Y lo vamos a estudiar porque el mismo Señor Jesucristo nos lo dejó en su palabra. Es importante que entendamos, hermano, que la palabra se apoya y se interpreta a sí misma. Todo esto que acabamos de leer lo entendemos, pero tenemos que ir al sustento. Y el sustento está en Filipenses 2:5 en adelante. 2:5 en adelante. Hoy vamos hasta el 11 más o menos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Siga leyendo todo hasta el 11, hermano. Ahorita lo vamos a desmenuzar. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que acabamos de explicar. ¿Qué hizo Jesús? Siendo igual a Dios, es decir, que compartía la misma divinidad, decide someterse y convertirse en carne. en el humano miserables que somos. Él decide someterse a la miseria humana. Él decidió por cuenta propia cambiar, dejar su trono de gloria. Fíjese, hermano, qué interesante está esto. Esta palabra en la Biblia de los Testigos de Jehová está más clara, mucho más clara. Si usted quiere que el Testigo de Jehová ya no le alegue, léale Filipenses 2:5. ¿Esta es la que estamos leyendo ahorita? Porque él le va a dar todos los argumentos que quiera. Sí, Jehová es Dios, amén.
No hay otro Dios más que Él. Amén. Pero Él le dio la potestad al Hijo. Sí, luego ya ve que dice que Dios no comparte su gloria Con nadie. Si Él le da la potestad al Hijo es porque es Él mismo. Él no puede dársela a un ser creado. No. Para que toda rodilla se doble. Y tú le dices al testigo de Jehová, ¿tiene rodillas? Se tiene que hincar ante Jesús. Y solo Dios recibe adoración. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La palabra Señor no es el Señor que nosotros conocemos aquí en México de los hombres canositos y viejitos. La palabra Señor era el dueño de la hacienda, era el amo. Entonces Él es nuestro amo, nuestro dueño. Y solo Dios es dueño de todo. Y por si le quedara alguna duda al testigo de Jehová, dice: Te digo que trae bronca conmigo. y toda lengua confiese. ¿Pero qué dice abajo? Para la gloria de Dios Padre. Es decir, mi gloria de Jesús. Yo no soy Jesús, es un ejemplo. La gloria de Jesús está compartida con el Padre porque son uno. Ahora vamos a desmenuzarlo desde otra perspectiva. Acabamos de entender que Jesús es Dios y que Jesús es el ser más maravilloso que ha existido, porque comparte la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso el Dios del Nuevo Testamento, aunque es el mismo, ahora es misericordioso, porque nos entendió al encarnarse en la miseria humana, al darse cuenta que por nosotros mismos no íbamos a poder. Y nos amó tanto que decidió hacer algo. Pero el problema es que no hemos entendido el mensaje. No es solo entender que Dios y Jesús son el mismo. ¿Qué enseñó Él al venir a esta tierra? Y ahí están unas perlas escondidas maravillosas que vamos a mostrar hoy en ese pasaje, que no están aparentemente a la vista. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Cristo. Jesús. Entonces tenemos que entender que ese acto de humildad y de sometimiento lo tenemos que reflejar ahora nosotros. Y tenemos que reflejarlo siguiendo los pasos que están aquí. Y vamos a empezar con el primer paso que Él hizo. ¿Qué hizo Jesucristo cuando renunció a su gloria? Él es Dios. ¿Y dejó de ser Dios? No, pero dejó de su gloria, los aplausos, el hincarse delante de Él. La gloria de Dios es que todos nos sometemos a Él, los ángeles, los demonios. Y Él se despojó De su divinidad. de su yo. Dejó su yo divino. Para hacerse carne. Dejó la gloria. Y hay un montón de gente hoy que quiere gloria. Predicadores que quieren aplausos. Músicos que tocan para la iglesia que quieren dinero. Pastores que quieren diezmos y ofrendas. Quieren salir. Gente que quiere un título, diácono aunque sea, el líder de algo. Y Él dejó la gloria. ¿Usted por qué quiere gloria? Entonces, el verdadero Hijo de Dios, su primera forma de obedecer y de entender a Jesús es vencer y someterte a Él. Pero ¿cómo te sometes? Renunciando al yo. Él dijo, niégate a ti mismo. Eso es renunciar al yo. Yo me niego, Señor. Yo ya no quiero ser como soy. Quiero ser como tú eres. Yo quiero menguar, dijo Juan, para que crezcas tú. Transfórmame. Por eso la gente no cambia, porque no quiere renunciar a su yo. Tiene el trono de su corazón con su yo. Llegan y se sientan. Y a Jesús me lo tiene ahí parado. En ratos dicen, ay, caray, no le estoy pegando. Señor. Pero llega la tentación. Quítate, Señor. Y me vuelvo a sentar yo.
Por eso no cambiamos. Amén. Por eso no cambiamos. Es que mi Jenny ya es que tiene manos y viejito. Amén. Y me mandó preguntar que qué le podía dar porque sentía que la cabeza le estallaba y ya le dije que le comprara y le dije que hiciera. No sé, ya se le quitó el dolor. Amén. Comió un poquito. Verso 7. Sino 7. Ahí está lo que estamos hablando, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, es decir, renunció a su yo. Se negó a sí mismo y permitió ser ahora siervo. Hermano, esa palabra ahí está muy bonita. La Biblia Reina Valera suaviza las palabras. Váyase a la católica, esclavo. Se convirtió en esclavo. Imagínense renunciar a su propia libertad. Es lo que te está diciendo Dios. Renuncia a tu libertad, a tu libertinaje y sométete a mí. Deja de ser el que eres. Porque si no, nunca has entendido. El primer paso que Jesucristo nos enseña cuando dejó su trono de gloria es que se sometió y se despojó del yo. Ya tire su yo. ¿Sabe? Los pleitos de marido y mujer a veces dan risa. Yo necesito que me entiendas. Pero yo necesito que me atiendas. Pero es que tú no entiendes que yo sufro. Y el marido, pues y yo también. Y el yo para acá, y el yo para allá, y el yo para acá. Y ninguno de los dos renuncia al yo. ¿Cuándo sale el matrimonio bien? Hasta que uno de los dos entiende que debe renunciar al yo, el matrimonio funciona. Y si los dos lo entienden, hay maravillas. Hay maravillas. Porque el yo no debe de existir en el Hijo de Dios. Es Cristo quien debe de existir en ti. Renuncia como Él lo hizo. No eres nadie sin Él. ¿De qué te jactas? ¿De qué? Si todo es de Él. Tus esfuerzos, tus cosas materiales son de Él. Cuando te mueras no te vas a llevar nada. Pero vas a tener a Cristo. ¿Y qué va a decir el Señor cuando llegues? Bienvenido. ¿No dijimos en aquel estudio que Él viene por sí mismo? Él no viene por una iglesia con nombre. Viene por los que tienen en su corazón a Él. Segunda parte de esta hermosa enseñanza. Y estando en la condición de hombres humildes, ¿sí? Verso 7 y 8. Sí, séalo. Sí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muere de cruz. Muerte de cruz. ¿Cuál fue su segunda característica? Se encarnó en la miseria humana. Se encarnó en lo que Él tenía que entender. ¿Qué es el deber de un cristiano? Encarnar a Cristo en su vida. Así como Él bajó del trono para encarnar a la criatura, ahora la criatura muere al yo para encarnar al Señor. ¿Y qué es encarnar al Señor? ¿Qué dice ahí? Obedecer. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta la muerte. Eso es encarnar a Cristo. No importa si lo entiendes o no, obedeces. No importa si eres enojón o no enojón, obedeces. No importa si crees que tienes razón o no. No importa si crees que no lo merecen esos de allá afuera. Lo haces por amor a Él. No importa cuántos te digan cosas. A ti debe de importarte qué piensa Él de ti. Porque está diciendo aquí en el verso 8 que se humilló. Usted se tiene que humillar, hermano. Pero no solo ante Él. A veces hasta ante los hombres. Pues sí.
A veces hay que humillarnos. Sí, hombre, ya está bien, está bien. Eso es lo que Él le agrada. Porque has entendido el mensaje. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dele gracias a Dios que nosotros no vamos a morir en la cruz. Vamos a sufrirle y le vamos a pedalear, pues el mundo es así. Pero la recompensa es grande. Encarnar a Cristo es entender que fue vituperiado, que fue encarnecido, que fue golpeado, que nadie lo quiso, que fue despreciado aún por los suyos. ¿Usted qué espera, pues? Entonces, cuando entiendes eso, encarnas al Señor. Entiendes que lo que el mundo va a hacer contigo nunca va a ser bueno. No te quieren. ¿Por qué? Porque lo amas a Él. Y el mundo no pertenece a Él. Le pertenece al enemigo. Encarna a Cristo como Él te encarnó a ti. Cada latigazo que Él recibió era para ti, para mí, era para nosotros. ¿No podemos soportar un poquito? Porque nunca vamos a soportar lo que Él soportó, hermanos. Entonces aguantemos poquito. Es un tiempo corto la vida. A lo más 70, 80, a lo más. Gloria a Dios si llegas a los 100. Para toda una eternidad con Él, vale la pena. Vale la pena vivirlo. ¿Nos vamos antes? Sí, estamos o sea, ese es el caminar. Cristo lo hizo. Tienes que hacerlo. Y vamos a la tercera perlita. Filipenses 2:9, hermano. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es tan hermoso que te está diciendo, tú no te preocupes, porque yo estoy ahí. Él es el nombre sobre todo nombre. Él se aseguró de que si seguimos sus pasos, tengamos éxito. ¿Cómo? Convocándolo a Él. Clamándole a Él. Usando su nombre para pedirle. Cuando usted usa el nombre de Jesús, cosas grandes suceden. Que a veces mira hermano, no tiene uno ni que pedir. Cuando Él ya te está dando. Así de grande es Dios. Cuando estás en Él. Cuando estás siguiendo los otros dos pasos anteriores. Y Él nos dice con el verso 10, la confirmación de lo que estoy diciendo. Porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, ¿qué tiene que usar usted? El nombre de Jesús. ¿Qué tiene usted que invocar? El nombre de Jesús. ¿A quién tiene usted que creer? A Jesús. Y tiene que confesar que Él es su Señor. Y eso le da gloria a Dios. Y destruye todo argumento falso que se usa hoy en día de Él. Las herejías están creciendo, hermanos, mucho. Hoy que fui a la junta de pastores me di cuenta. Hay infinidad de gente que tienen su concepto en la cabeza por no leer la Biblia, por no escudriñar la palabra, por creer solo lo que alguien les dijo. Usted tiene una bendición, no soy yo. Es poder discernir paso por paso lo que Él dice en sus mensajes. A esto se le llama predicación de manera temática, de manera lineal, para que usted pueda absorber letra por letra de lo que dice ahí. Mala o buena traducción, no hay mucho cambio en la esencia es pura. Cristo dejó su trono, se encarnó en la criatura y es el nombre sobre todo nombre, y Él es Dios. Eso lo va a encontrar en cualquier Biblia.
El problema es quién la lee. Y si alguien viene y te dice y te da argumentos filosóficos, dice la Biblia, te da fábulas, cuentos, se los creemos por no leer la Escritura. Él te está diciendo, tienes que dejar de ser tú. Y para poder ser Él, necesitas leer la Biblia. ¿Cómo vas a ser Él si no lo conoces? ¿Cómo vas a encarnar a Cristo si tu mente no ha entendido quién es Él? Los predicadores se han olvidado de predicar de Cristo. Los predicadores ya no enseñan a Jesús. Hablan de Moisés, no, y está bien, pero que vayan enfocados a Él. ¿Quién es el que salva? Cristo. Yo que me gano con saber que David y que vence a tu Goliat y que destruye tu fortaleza. Si no entiendes quién es Jesús, el único que puede destruir la fortaleza es Jesús. ¿Quién es el nombre sobre todo nombre? Jesús. No David, no Goliat, no Moisés. No, Sansón. Es de Él. Y toda la Escritura habla de Él. Busquemos a Jesús en la Escritura. Y entendamos la encarnación más grande que existió en este mundo. El ser único. No hay más que Jesús, hombre y Dios. ¿Para qué? Para que la criatura fuera salva. Somos nosotros. Somos su remanente, su pequeña manada. Pero somos también la luz de este mundo. Y usted tiene que enseñar. No le van a creer, no le importa. Enseñe la verdad. Porque alguno, caray, como que acá está medio, nunca lo había pensado. Así me dicen siempre los pastores. Ay, pastor, yo no me había fijado en eso. Pues no. Hay que darle gracias a Dios. no tiene una Biblia griega. Porque Él nos da el discernimiento para vivir conforme a su palabra. Gracias al Señor por su palabra.